Oye, Adri, y no probaron los chongos ustedes. Los chongos no se han probado. ¿Los chongos de aquí? Chongos morenos. Los morenos. He probado los zamoranos. Saboreanos, ¿no? Sí, he probado, pero no aquí. En Zamora, digo. Pues, eso es. Pero es que no me gustaron. No, la nieve de. Como que la textura no me gusta. Listo, pues ahora sí vamos a ver la técnica directa. ¿Se acuerdan que la vez pasada pues vimos un poquito como lo que teníamos que contemplar para poder hacer elevación del piso de seno maxilar? Ahora sí vamos a entrar directamente a las técnicas. Esta es una clasificación de Homely Wang. Es un autor, si se escribe, donde están viendo si tiene más artículos publicados él o más goles Cristiano Ronaldo. Que van ahí en el parejos como 2, 3 de diferencia, entonces imagínate la cantidad de artículos que tiene. Y la verdad es que casi todos sus artículos están muy sencillos. Siempre es como 1, 2, 3, A, B, C, bueno, porque en realidad lo que se trata de las clasificaciones es de simplificar el trabajo, no de complicarlo. Y esta clasificación ABC va a englobar varias cosas. El color está medio raro, pero bueno. Va a contemplar la altura del piso de seno maxilar, que eso es una cosa que debemos de ver. Pero también hay otras cosas que debemos de considerar, como la anchura del reborde y la distancia del endurecimiento esmalte hacia el reborde. Entonces, lo primero, cuando tiene mayor o igual de 10 milímetros, se va a considerar que es una clase A. Va a ser una clase B cuando tengamos de 6 a 9 milímetros y va a ser una clase C cuando tiene menos de 5 milímetros. Ahorita les voy a poner la imagen de eso. Pero esta clasificación está diseñada para colocar implantes de 4 milímetros de diámetro por 10 de longitud, que se ha visto que son los implantes que tienen mejor éxito a largo plazo. Entonces, otra cosa que debemos de ver es que no solamente tengo que pensar en esto, sino tengo que pensar en la anchura, que el reborde, como tiene que ser uno de 4 milímetros, el reborde al menos tiene que ser de más de 5 milímetros, o en su defecto vamos a tener que hacer procedimientos adicionales, no solamente levantar el piso de seno maxilar, sino ensanchar, ya sea con un cortical split o haciendo una regeneración ósea para ganar hueso en sentido horizontal. Y por último, la otra de las consideraciones es a dónde empieza el reborde, porque pudiera tener 10 milímetros al seno maxilar, pero si el reborde empieza aquí, nosotros debemos de considerar algo: el tamaño de las coronas, el espacio que va a haber en sentido vertical. Como les dije, en la clase B tenemos de 6 a 9 milímetros, que de 6 a 9 milímetros, por decir, necesito colocar un implante de 10 y tengo 9 milímetros, pues sí voy a tener que hacer una elevación transcrestal o transalveolar al momento de hacer la colocación del implante, crear una pequeña elevación de la membrana de Snyder. Más o menos nosotros podemos elevar 4 milímetros de manera segura la membrana de Snyder a través del alveolo, a través aquí de nuestro fresado. Más de 4 milímetros no se considera una manera tan segura. Por ejemplo, ya si elevas 5 o 6 o necesitas elevar 7, pues ahí que sería lo indicado hacer una ventana lateral, porque ahí estás viendo directamente la membrana de Snyder y puedes tanto ver o percibir si está perforada
cómo poder sellar o repararla en caso de que algo suceda, porque en la transcrestal, como todo lo estás haciendo a través del fresado, es difícil que tú puedas percibir si realmente existe alguna perforación. Con magnificación sí se puede, con lupas o con microscopio, pero sin ellos es difícil ver que si está perforado o no esa parte. Entonces, en la clasificación, como nos dice que es de 6 a 9, ahí tendríamos que hacer elevación transcrestal, porque les dije está diseñada para colocar implantes de 10 milímetros. Pero un implante de 8 milímetros no es un implante corto, es un implante todavía convencional, donde si yo tengo 8 milímetros, pues puedo colocarlo sin necesidad de hacer elevación de piso de seno maxilar. Pero a lo mejor si tengo 4 milímetros, que 4 milímetros ya no entraría en una clase B, con 4 milímetros puedo hacer transcrestal, porque ¿cuánto les dije que podía elevar de manera segura? 4. Entonces, no puedo colocar uno de 10 porque no puedo elevar 6 de manera segura, pero sí puedo colocar uno de 8. Entonces, una pequeña modificación que habría que tomar en cuenta de esta clasificación es que si yo pongo un implante más corto como uno de 8, probablemente nada más haría ventana lateral si tengo 1, 2 o 3 milímetros. Pero si tengo más, puedo hacer transcrestal, que siempre es una manera más sencilla, incluso más económica para el paciente, de hacer una colocación de implantes con elevación del piso de seno maxilar. Y dentro de la clasificación vamos a tener una subdivisión: H cuando hay defecto horizontal, V cuando hay defecto vertical y C cuando hay defecto combinado. En la clase A no aplica porque pues la clase A tenemos suficiente altura, pero en la clase B sí vamos a tener una subdivisión donde puede tener un defecto horizontal. Sigue siendo clase B porque la distancia de aquí es de 6 a 9 milímetros. ¿Qué es lo que está cambiando? Que ya no tengo esa anchura de más de 5 milímetros. Entonces, ¿qué necesito hacer? Al momento de hacer la colocación del implante, yo tengo que pensar no solamente en elevar, sino tengo que pensar en expandir el reborde, en hacerlo un poquito más ancho. ¿Qué opciones tenemos? Regeneración ósea guiada, colocar hueso y membranas, podemos colocar injertos en bloque, hacer expansión, o muchas veces, sobre todo para casos como ese, pues podemos usar osteodensificación. Podemos usar las fresas Versa, las cuales no solamente van a condensar el hueso de las paredes laterales, también vamos a poder condensar hacia la parte del seno maxilar, y pues vamos a tener asimismo un hueso más denso, porque el seno maxilar, ¿cómo es el tipo de hueso? Casi siempre es un hueso tipo 4, es un hueso suave, donde al yo mandar ese hueso a los extremos, pues nos ayuda a que el implante pueda tener mejor estabilidad y que incluso la estabilidad primaria se pierda en menos tiempo. Más o menos se dice que la estabilidad primaria de los implantes convencionales o en un fresado convencional se pierde a las 4 semanas y apenas ahí empieza la estabilidad secundaria. En el caso cuando usamos osteodensificación se pierde hasta las 6 semanas. Entonces nos da un poquito más de tiempo donde ya hay algo de estabilidad secundaria, no hay tanto ese limbo donde, por ejemplo, si ustedes quieren mover un implante que se les cayó una tapa o un cicatrizal o algo, el principal problema es al mes, no es en una etapa temprana, no es a los 2 días, porque ahí todavía tienes muy bien la estabilidad primaria. El problema es al mes, porque al mes va bajando la estabilidad primaria y apenas la secundaria va subiendo. Entonces ese sería como el punto más débil, y con llega hasta cuando hacemos osteodensificación se va a perder hasta las 6 semanas, entonces ya tenemos un poquito de estabilidad secundaria. Ok, y vamos a tener el clase B con defecto vertical. ¿Por qué es clase B? Sigo teniendo de 6 a 9 milímetros, tengo suficiente anchura, es decir, más de 5 milímetros para colocar el implante de 4, pero la distancia de la unión cemento-esmalte al reborde es más de 3 milímetros.
Aquí sería relevante desde el encerado de diagnóstico, yo tengo que saber de qué tamaño me van a quedar las coronas, si tengo que compensar con una regeneración vertical, o si tengo que compensar con un aumento de reborde, con injerto de tejido conectivo, o si tengo que usar cerámica rosa para compensar esa pérdida que existe ahí. Y el clase B con defecto C, con defecto combinado, tenemos 6 a 9 milímetros, por eso es clase B, pero al tener un defecto combinado tenemos menos de 5 milímetros y más de 3 milímetros de la unión cemento-esmalte al reborde. Y por último la clase C. La clase C quedamos que eran menos de 5 milímetros. Doctor, perdón, cuando hablas de la unión cemento-esmalte, ¿te refieres a encía? La unión cemento-esmalte de los dientes adyacentes. Aquí la unión donde se une el esmalte de la corona. No, eso sí, pero yo me refiero a esos 3 milímetros son de ahí. Con respecto del hueso. Pero eso sí es encía. Hueso. ¿Eso es hueso? Hueso, por eso te estoy comentando, de aquí estamos pensando en hueso. Por eso viene cafecito, no estamos pensando en la parte de la encía. En la encía, si tiene mucho volumen o si le incrementamos, podemos compensar un poco esa parte que no se vea, pero la medición va directamente al hueso, porque estamos pensando en la colocación de los implantes y no estamos pensando en el perfil. Entonces, ahí la clase C es de menor o igual de 5 milímetros, donde de entrada en esta clasificación nos dicen que hay que hacer ventana lateral, pero ya les dije, porque está diseñada para colocar unos de 10. Si yo tengo 5 milímetros, yo hago transcrestal. Si tengo 4 milímetros, hago transcrestal. Solamente si tengo 1, 2 o 3, sí sería más seguro hacer una ventana lateral. Y la clase C también puede ser combinada con defecto horizontal, donde tenemos altura menos de 5 milímetros, por eso es clase C, pero la anchura es de menos de 5 milímetros. Entonces aquí yo no solamente tengo que pensar en hacer una ventana, sino que tengo que hacer una regeneración horizontal, que es algo que a veces no pensamos. A veces solamente vemos el seno, vemos la altura, pero no estamos viendo la anchura, no estamos viendo los tipos de defectos. Y el clase C con defecto vertical es donde, mira, de aquí hasta el hueso está muy largo. No quiere decir que no se pueda poner implantes, pero te digo, sí tienes que pensar cómo van a quedar las coronas, que van a quedar a lo mejor muy largas y vas a tener que compensar ahí algo, o pues si la línea de sonrisa no influye y el paciente lo sabe, pues no habría inconveniente. Y el clase C con defecto combinado no tiene anchura, la distancia es muy larga y tampoco tenemos altura. Y ahorita vamos a ver el cuadrito, que en realidad parte de las clasificaciones no solamente es para complicarnos, se supone que deberían de ser para eso, para ayudarnos a decidir cuál es el tratamiento, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia. Suele pasar que, por ejemplo, ven una clase de osteodensificación y llegando a todos les quieren hacer osteodensificación, les enseñaron a hacer inyectadas y llegando a todos les quieren hacer inyectadas. Y a veces suele ser confuso que no sabes qué tienen que aplicar. Entonces, aquí nos dicen, mira, si es clase A, si es clase B, o con defecto horizontal, vertical, todo. ¿Cuál es la técnica que deberías de usar? Y si el implante se puede colocar de manera inmediata, o si sería preferible esperar y colocarlo ya que el hueso esté regenerado. Aquí lo único que habría que cambiar es, mencionan como osteotomos, porque es una clasificación que no está nueva, y ahí yo creo que la palabra sería elevación transcrestal, porque hay muchas opciones aparte de los osteotomos, no es lo único que existe actualmente para hacer elevación del piso de seno maxilar transcrestal.
Por ejemplo, aquí vemos la tomografía de este paciente que de entrada vemos toda la reabsorción, toda la pérdida de hueso que tiene. Vean aquí el ostium para los que no habían visto. Vemos un poquito de ensanchamiento de la membrana, pero vean que prácticamente solo es el seno maxilar. No tengo nada de hueso en sentido horizontal o en sentido vertical, es solamente el seno maxilar. Y, por ejemplo, si ven la clase de elevación, quieren llegar y hacerle una ventana lateral a ese paciente. Y ese paciente no es candidato para una ventana lateral. No porque no se pueda hacer, sino que va a pasar si se hace una elevación aquí. El componente vertical, para que realmente sus implantes pues, se vieran estéticos, pudieran ser funcionales, el componente vertical es demasiado. Entonces, si ve usted ese lado no está tan colapsado como el lado izquierdo, donde por ejemplo, ¿qué pudieran hacer? Una regeneración horizontal y vertical. Pero si tú haces una regeneración horizontal y vertical en este tipo de paciente, ¿dónde van a quedar los implantes? Los implantes quedarían solamente en hueso regenerado. Y eso que fueras un mago para hacer la regeneración y poder hacer crecer hueso en eso, que es bastante complicado. Porque los implantes idealmente deben de ir en parte de hueso propio del paciente y otra parte regenerada. No pueden ir solamente puro hueso regenerado porque pues generalmente se van a perder. Y en caso de que se decidiera en este caso hacer una ventana lateral y hacer una elevación de piso de seno maxilar y colocar los implantes hasta acá, ¿qué va a pasar con el componente vertical al momento de colocar las coronas? Pues tampoco va a ser una relación corona-raíz adecuada. Pero este sí es un caso del día a día. Casi siempre si estamos trabajando en segmento posterior vamos a tener medidas muy similares a eso, donde por ejemplo aquí puedo colocar el implante sin problemas, ¿no? Incluso basándonos en la clasificación ABC, poniendo un implante de 10 no tengo ningún inconveniente. Pero aquí tengo 590. ¿Qué hacemos? Elevación transcrestal, porque muchas veces aquí quieren poner un implante de 4. ¿Por qué? Para no entrar al seno maxilar. ¿Dónde hago eso? Si el paciente tiene alguna sinusitis, algo donde realmente no puedo entrar. Pero en un paciente sano puedo elevar, y es más, si coloco un implante de 10, sí colocaría injerto, porque tengo que elevar un poquito más. Pero si voy a colocar uno de 8, prácticamente estoy elevando 2 milímetros, casi nada. Así, casi nada. Donde con ese casi nada puedo hacer elevación de piso del seno maxilar sin injerto. Pues lo cual, platicaba con un doctor, lo cual a veces, dependiendo de la economía del paciente, hasta ni siquiera se lo cobras. Porque ni siquiera, ¿cuánto me lleva más de tiempo eso? Un minuto más, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Necesito fresar aquí, quedar a 1 milímetro del piso del seno maxilar. Si uso osteotomos, meto los osteotomos, pum, creo la fractura. ¿Cuánto me lleva? Les digo, menos de 1 minuto. Si quedo a 1 milímetro y decido usar ya las fresas en osteodensificación, pues igual, ¿cuánto me va a llevar que condensen? 1 minuto. Si meto el kit de Hyosen, el CAS kit, para crear la fractura, igual, son procedimientos rápidos y que realmente, si no voy a colocar injerto, no me crea un costo adicional, porque estoy usando el mismo material y el mismo tiempo de su procedimiento quirúrgico. Cuando voy a colocar hueso, pues generalmente sí les cobro un poquito más. Entonces, si se fijan, pues esas serían las dos opciones. Miren, puedo colocar uno de 8, donde haría la elevación solamente de la fractura, elevar un poquito la membrana. ¿Y qué va a pasar? Que la membrana de Snyder se va a detener con el mismo implante y me va a formar un coágulo sanguíneo que está entre el periósteo y la membrana de Snyder y entre el hueso. Entonces, ¿eso en qué va a diferenciarse? Pues en hueso.
Aquí en este caso, como tengo que elevar un poquito más, lo ideal sí sería colocar un poquito de injerto para que mantuviera un poquito la membrana y pudiera tener un poquito más de estabilidad. No, ese hueso que se reabsorbe. Ese hueso que se No, ese hueso se reabsorbe si lo pones para detener la membrana del nervio. no del todo. A que entraremos ahí, ¿qué tipo de hueso vas a colocar? Si pones puro hueso autólogo, pues sí se va a reabsorber. Pero si vas a colocar un alioinjerto o un senoinjerto, no se va a reabsorber. Pues haz de cuenta que esto es una preservación del alvéolo. ¿Qué pasa con ese hueso que metes en la preservación del alvéolo? Sí va a haber algunas partículas atrapadas, pero no debe de quedar, no debes de encontrar el hueso ahí directamente. Si encuentras el hueso directamente, quiere decir que no está funcionando, no es un hueso de buena calidad. Nada más necesitamos que nos sirva como estructura, pero que no se quede todo el hueso ahí. ¿Qué es lo que pasa con muchos de los aloplásticos, sobre todo fosfato tricálcico y ese tipo de materiales sintéticos que preparas en una jeringuita con agua bidestilada? Tienes 1 o 2 minutos de manipulación porque endurece. Esos materiales generalmente sí permanecen ahí, pero no son tan buenos porque pues alrededor del implante yo no quiero que haya un material inerte. Alrededor del implante yo quiero que existan células vivas, quiero que existan osteocitos para que empiece a formar hueso y realmente logre la integración. Entonces desde ahí, tanto en seno maxilar como en un alvéolo post-extracción o en algún sitio donde vas a regenerar, tú tienes que pensar que el biomaterial no se quede totalmente atrapado ahí, sino que realmente exista remodelación. Todo va a depender qué es lo que estás buscando. Cuando a veces busco que tengo alguna dehiscencia, alguna fenestración aquí, ahí sí busco el material que se quede un poquito más de tiempo, que me deje ahí partículas, porque eso me va a ayudar a que no se reabsorba. Pero en un caso de seno maxilar, pues casi siempre usaría o senoinjerto o algún alioinjerto, que ambos sí esperamos que exista algo de remodelación. Entonces sí es depender, tiene mucho que ver el hueso que vayas a poner. Claro, tiene mucho que ver el hueso que vayas a poner. Que por ejemplo, te digo, si usas un aloplástico es porque quieres guardar volumen. O por ejemplo, ¿han visto la máquina que vende Total Implant? El Cometa Bio. ¿No han visto publicidad del Cometa Bio? El Cometa Bio sugiere que haces las extracciones, limpia los dientes, los metes a una licuadora de dientes, que es el Cometa Bio, donde va a molerlos. Bueno, les tienes que poner unas gotitas de unos aditivos ahí para manipularlos, y eso lo transformas en injerto. Pero ese injerto depende para qué lo vas a usar. Si vas a colocar implantes después en esa zona, vas a encontrar mucho injerto atrapado. Entonces no es una buena opción usar el Cometa Bio si vas a colocar implantes. Pero ¿para qué si es una buena opción? Si va a llevar algo removible, o si va a ser una zona de un póntico. ¿Por qué? Porque nunca se va a reabsorber, no se va a remodelar y te va a ayudar a guardar el espacio. Entonces, en base a eso vamos a decidir qué tipo de injerto vamos a usar. ¿Y a cuánto tiempo después de una cirugía de elevación del piso de seno puedes cargar ese implante? 4 meses. ¿En 4 ustedes? Es un alvéolo. Aquí, para ventana lateral, 9 meses. 6 a 9 meses ocupas cuando no haces la colocación al momento. Porque cuando tú haces una ventana lateral, te estás elevando mucho y de ahí mucha zona que regenerar. Entonces ahí no puedes esperar 4 meses porque vas a tener un hueso inmaduro. Ahí tienes que esperar 6, 9 meses, dicen algunos autores, o más. Entre más te puedas esperar. De hecho, ahí es donde a veces sí conviene que el paciente se pierda. Y a veces pasa así que se pierde, ya regresa como al año, año y medio. Mucho mejor, porque tienes un seno maxilar donde el hueso ya está mucho más íntegro, más maduro, porque es mucho lo que tienes que elevar. Que si estamos haciendo una ventana lateral, eso significa que yo tenía 1, 2 o 3 milímetros de hueso y que tuve que elevar 10 milímetros. Entonces es demasiado para esperar para poco tiempo. Para 4 meses es un hueso inmaduro. Entras y
y todavía el hueso está suave. Y todo, sobre todo si usaste un material que se reabsorbe lento, como algún seno injerto. Doctor, disculpe, cuando tienes una densidad 4 y haces una elevación transversal, ¿cómo haces una osteodensificación y cómo haces el protocolo de fresado? O sea, si te quedas uno abajo, pero ¿cuántas fresas antes no metes para que el implante tenga estabilidad en el territorio? Quedarse fresas antes no es un protocolo de osteodensificación. No, yo me refería para que tenga estabilidad. Sí, pero de todos modos no es una opción. ¿Qué es lo que hacemos? Puede ser usar fresas Versa. Ahí está. ¿Qué opciones tenemos para hacer elevación? Claro, pásate. Buenos días, ¿me presta tantito el control de la tele? Sí, claro. Es que allá no hay. No sé cuál de los dos. Llévatelos, no los. Sí, gracias, doctor. Entonces, tenemos todas esas alternativas para hacer elevación transcrestal. Tenemos osteotomos y con los osteotomos también puedo condensar, porque tenemos osteotomos de elevación de seno y tenemos osteotomos de condensación. Cuando tengo un hueso tipo 4, y que te digo, eso es algo que casi siempre pasa. Si tú vas a hacer una elevación, no estás trabajando sobre un hueso durísimo. Casi siempre es un hueso que está suave. Entonces casi nada más meto la fresa piloto, 1 milímetro, y en lugar de seguir metiendo las fresas de los diámetros que siguen, en el caso que vaya a usar osteotomos, pues voy metiendo los osteotomos. ¿Qué van a hacer cada que voy percutiendo? Mandar el hueso hacia las orillas. Y he notado donde a veces un implante que iba a agarrar una estabilidad, no sé, de 5 newtons, o que casi con la tapa lo giraba, pues logro agarrar 15, 20 newtons, donde logro mejorar más o menos esa cantidad. Fresas de osteodensificación, hablando específicamente fresas Versa. Hago mismo protocolo, freso hasta la piloto, y a partir de ahí empiezo a meter las fresas en modo osteodensificación, es decir, en reversa, para que vaya mandando el hueso hacia las orillas. Con el piezoeléctrico no se puede. Con las fresas con tope tampoco hago osteodensificación. Puedo también usar el bone compression. El bone compression es un instrumento roscado de MIS, que también freso la piloto, y en lugar de seguir metiendo fresas, voy metiendo instrumentos roscados que también van mandando el hueso hacia los extremos. O el magnetic mallet, que usa pues energía magnética para que en cuanto das con el pedal crea un golpe. El golpe es un poquito más preciso que cuando lo hacemos con osteotomos, porque lo usa justo en la parte de la punta. Entonces con ese también, dependiendo las puntas que uses, si el osteotomo es convexo, cuando el osteotomo es convexo, es decir, que tiene como una puntita, ese, ¿para qué lo usamos? Para condensar, porque va avanzando y con su punta, ¿qué va haciendo? Mandando el hueso hacia los lados. Cuando yo quiero hacer elevación del piso del seno maxilar, yo uso un osteotomo que sea cóncavo, que esté así, que solamente tenga esta parte de superficie, pero aquí tengo un hueco, porque al golpear, ¿qué va a crear? Una fractura del hueso aquí, y ese mismo huesito me va a ayudar a elevar y a no romper la membrana. ¿Y en el osteotomo también te quedas uno antes ya para después meter el implante? ¿O ahí como...? Es quedarse un diámetro antes. Es decir, ahí quiero que no se preste mucho a confusión de quedarse como un osteotomo antes. Por ejemplo, hablando de los osteotomos de Strauss, tenemos el osteotomo de 2.8, que equivale a la fresa amarilla, el de 3.5, que equivale a la fresa roja, y el de 4.2, que equivale a la verde. Si voy a colocar un implante 4.1, yo me quedo en el osteotomo rojo, que mide 3.5, es decir, siempre va a ser menor al diámetro del implante. Pero a veces se malinterpreta que pudieran decir me quedo uno antes, y quedarse uno antes sería quedarse en el amarillo. Y si tú te quedas en el amarillo, simplemente el implante no va a entrar, que va a ser un orificio muy pequeño para que el implante dilate. No le va a dar tiempo porque algo que tú tienes que hacer entre un osteotomo y otro es al menos esperar 1 minuto para la dilatación del hueso, y que esa parte de la osteodensificación tenemos que entender que no es inmediato. Necesitamos
darle tiempo a que el hueso se dilate y ayudar a que no se colapse. Por eso muchas veces dejamos los instrumentos ahí un minutito a que se esté dilatando y poder cambiar al siguiente diámetro, porque si quieres cambiar de inmediato al siguiente diámetro ya no entra, porque el hueso no le diste oportunidad de que dilate. ¿Cómo se llamaba el magneto? Magnetic Mallet. ¿Ya lo estás googleando? Creo que está como Magnetic Mallet, pues, para los usuarios. ¿Ya te salió? La verdad se me hace caro para lo que hace. Tiene puntas para todo. Bueno, las tienes que comprar aparte, pero tiene puntas para elevación, tiene puntas para... Hola. Tiene puntas para colocar tachuelas, tiene puntas para expansión, para extracción, que es una de las cosas también que lo venden, que pues vas haciendo así y va entrando en la parte de, pues entre la cortical y el implante, perdón, y el diente para ir haciendo la extracción. Yo te digo, realmente se me hace un poco costoso para lo que hace. Ok, me regreso un poquito. Entonces, tenemos dos opciones. Abordaje lateral o ventana lateral, que ya vimos cuándo lo vamos a usar. Cuando tengo 1, 2 o 3 milímetros, o que tengo que elevar más de manera segura. Y la otra opción que tenemos es el abordaje transcrestal, donde puedo hacerlo aquí a través del alvéolo con cualquiera de estas técnicas. Vamos a empezar con la parte de los osteotomos. La técnica de osteotomos fue diseñada por Somers en el 94. De hecho, mucho tiempo se le decía, voy a hacer técnica de Somers, pero ya se estaban usando algunos otros instrumentos, como el kit de Hallus en las fresas con tope. Entonces, no, la técnica de Somers tiene que ser específicamente con los osteotomos. Ya vimos que la manera de llamarle es transcrestal o transalveolar, cuando lo hago sin hacer una ventana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Casi siempre nos quedamos a 1 milímetro aquí del hueso y hacemos la fractura con el osteotomo. Y acuérdense que una cosa es solamente crear la fractura y otra cosa es realmente elevar la membrana. Porque con todos los instrumentos que vimos antes, nos van a ayudar para esto. Pero a partir de ahí tenemos que usar algo adicional para poder levantar la membrana. Con los osteotomos, que es lo que hago, pues tengo que meter el osteotomo. Si tengo 6 milímetros, no solamente meto el osteotomo los 6 milímetros hasta crear la fractura. Tengo que meter el osteotomo hasta la altura que yo quiero llegar, 8 o 10 milímetros, dependiendo lo que necesite. Y ahí voy a decidir si necesito hacer colocación de injerto o si solamente el coágulo sanguíneo me va a ayudar a formar hueso, que les digo que biológicamente así funciona. Ese coágulo sanguíneo que se detiene entre la membrana de Snyder y entre el hueso nos va a ayudar a formar hueso. ¿El osteotomo para la elevación es el mismo para la condensación lateral o es diferente? Son diferentes. El osteotomo para condensación es un osteotomo que es convexo, tiene como una punta, es redondeada, pero sí tiene una punta. Y el osteotomo que es para elevación es un instrumento que es convexo, es decir, tiene un hueco en la parte de ahí para crear la fractura, porque en realidad, ¿qué es lo que hacemos aquí? Crear una fractura en tallo verde. Doctor, por ejemplo, ¿se podrían meter unos expansores? O sea, como para ir haciendo esto así. ¿Para ir haciendo qué? Osteodensificación con unos expansores. Claro, de hecho, ahorita esto es con osteotomos, donde también podemos ir incrementando, te digo, nada más empezamos en la piloto, vamos aumentando diámetro, y ya que estoy en el diámetro del implante, pero entiéndase diámetro del implante, por ejemplo, si fuera un Straman, te digo, un 4-1, fresar el diámetro del implante no es fresar al 4-1, sino me refiero a fresar a la 3-5, que es a la fresa que tengo que llegar para poder colocar el implante. Ahí es donde ya meto el osteotomo.
de elevación del piso seno-maxilar. Y podemos hacerlo, ahorita vienen las imágenes de MIS, que son los totomos roscados con los cuales puedo ir expandiendo para ya pues, hacer la elevación ahí mismo. Y sobre todo cuando estamos trabajando en cuando son clase B de efecto horizontal. En clase B tengo que hacer elevación transcrestal, pero al tener un defecto horizontal, muchas veces que tengo que hacer también aumentar la parte del hueso en anchura. Entonces al yo hacer algo de expansión, pues también me ayuda a no, al menos a no perder el hueso y a veces hasta ganar un poquito. ¿Qué les digo? Vean cómo usas el osteotomo y eso es lo que pasa, está realmente creando una fractura en tallo verde, pero idealmente el osteotomo es cóncavo, tiene un hueco aquí para que el golpe nada más sea con las orillas y aquí se lleve un fragmento de hueso. De hecho, en muchas radiografías cuando hago la elevación se ve el pedazo de hueso aquí, un pedacito ahí, una laminita de 1 milímetro. ¿Cuál es la desventaja de usar osteotomo? La desventaja es que pues tienes que percutir al paciente, entonces puedes hacer toda tu planeación guiada donde piensa que estás a nivel supersónico, que eres súper avanzado, pero en cuanto haces los osteotomos ve que más bien eres un picapiedra, porque pues lo estás poniendo de una manera más arcaica, pero es una manera muy rápida. A mí en lo personal me gusta hacer técnicas híbridas de combino, sobre todo para reducir el grosor. Muchas veces meto fresas de osteodensificación o meto el piezoeléctrico para quedar muy cerquita, para que realmente cuando meta el osteotomo no tenga que golpear muy poquito y el paciente ni siquiera lo perciba. Porque a veces si quedo un poquito más lejos, pues tengo que golpear más fuerte al paciente. Y te digo, una de las complicaciones es que el paciente puede experimentar vértigo. Acuérdense que existen los otolitos, que son huesecillos que se encuentran en el tímpano, entonces si yo los golpeo puedo alterarlos y el paciente puede experimentar algo de vértigo. La verdad es que no es tan común, yo solamente a un paciente le pasó eso y suele ser porque tienes que golpear muy fuerte. Entonces yo prefiero usar algo más para adelgazar y ya luego lo de la parte del osteotomo. O a veces si creo la fractura con algún instrumento adicional, la parte de la elevación que es subir la membrana y empacar el hueso, lo hago con el osteotomo porque lo empaco más rápido que si meto un expansor. El expansor tiene que ser roscado, entonces meto el hueso y voy a roscar, tarda más y el hueso se atasca más entre las cuerdas. Okay, también se puede colocar injerto. ¿De qué depende? ¿Cuánto vas a elevar? Si vas a elevar 1 o 2 milímetros es poco, sería bueno no colocar injerto. Pero si vas a elevar un poquito más, pues sería bueno. Aquí hablé también otra cosa. Si tengo una duda de si realmente hubo alguna perforación o no, lo ideal sería no colocar injerto. Porque si hay un sitio perforado y realmente pues ¿qué va a pasar? Las partículas van a andar por acá y puedo crear una sinusitis o eritematogenio. Entonces si tengo la duda de si realmente perforé o no, mejor no pongo injerto y así generalmente no va a pasar nada. Y con la nueva superficie de los implantes, la membrana Schneider básica, aunque sea una cicatrización pequeña, ¿se acuerdan la vez pasada que les enseñé unas perforaciones de 2 o 3 milímetros que a las 24 horas ya estaba cerrado? Pues igual va a pasar aquí, cicatriza la membrana Schneider a través del implante, no hay ningún problema. Esos son los osteotomos de Straumann. Hay osteotomos pues de AliExpress, de diversas marcas, nada más hay que ver que sean compatibles con la marca que usas. Que les digo, por ejemplo, creo que ahí sí está un poquito atrasado Straumann porque no tiene fresas para densificar o fresas para hacer elevación, donde pues esto sí es funcional, pero les digo, creo que ya está un poquito atrasado también la parte de la tecnología. Tiene osteotomos rectos,
osteotomos angulados y tiene topes. Los topes son intercambiables, es como si fuera una abrazadera donde solamente el tornillito lo aflojas, lo vas a recorrer hasta la zona donde lo quieres poner y ya vas a elevar a 8.5, a 8.5, aprietas el tornillito y ya puedes hacer la elevación. Y lo que les decía, la ventaja es que tiene los mismos diámetros. Es decir, este es para colocar el de 3.3, pero el diámetro no es 3.3, el diámetro es 2.8. Este es para colocar el de 4.1, donde el diámetro es 3.5, y este es para colocar el del 4.8, donde el diámetro es 4.2. Siempre vamos a ir un poquito más abajo, si no el implante pues no va a agarrar estabilidad. Cuando hago elevación transcrestal, casi siempre me gusta usar implantes bone level. ¿Qué tiene el implante bone level? Paredes completamente cilíndricas donde me van a incrementar la resistencia del hueso, la fricción, y va a tener mejor estabilidad. Que tengo ápice redondeado, donde pues la membrana va a estar descansando sobre ese ápice, entonces no corro ningún riesgo de crear alguna perforación. Y muchas veces uso implantes, les digo que un implante de 8 no es corto, pero no es un implante de una longitud muy amplia. Entonces si yo uso un implante BLT, ¿qué pasa? Que la superficie es menor porque está más flaquito. Entonces al final de cuentas este está gordito. No, a lo mejor está medio chaparrito, pero es gordito, entonces da mucha superficie de contacto, mucha superficie de apoyo y ayuda a la estabilidad del implante. Ahí está la parte de la elevación. Casi siempre trato de usar el osteotomo que es recto, porque he visto que cuando uso el osteotomo angulado pierde un poquito de fuerza. Al momento de percutir que es completamente recto, yo percuto acá y donde llega la fuerza, llega directamente aquí. Cuando percuto en esta zona, se pierde un poco la fuerza entre la angulación. Entonces me cuesta más trabajo hacer una elevación cuando tengo que usar angulados, pero en ocasiones se tiene que hacer porque no tengo apertura del paciente o no hay espacio suficiente. Y tengo que usar algo angulado para poder llegar un poco más posterior. ¿Con qué lo vamos a percutir? Pues con un percutor que es como un martillito que tiene una gomita, o en su defecto pues podemos usar un elevador. La parte opuesta al elevador, el mango del elevador, pero hay que ponerle unas gasitas aquí a la parte, porque si no va a sonar con metal y sí se va a escuchar mucho. Que sí lo he hecho, también he usado una parte del elevador. Pero pues lo ideal es usar un percutor que sí tenga de plástico. Por alguna circunstancia, sobre todo anatómica, donde a veces no puedo hacer una ventana lateral porque tengo la arteria aquí en esta zona donde tengo una bifurcación de la infraorbitaria y de la alveolar superior, que ya lo habíamos visto la vez pasada, que tenga dos arterias que pasan aquí en la zona y no pueda hacer una ventana lateral pero tenga menos de 3 milímetros, podemos hacer una técnica en pasos. Acuérdense que cuánto puedo elevar de manera segura, 4. Entonces puedo hacer una elevación donde logro ganar 4 milímetros. A las 8 semanas antes de que el hueso esté completamente duro, vuelvo a hacer una segunda elevación donde ya voy a tener un biomaterial ligeramente formado. Vuelvo a hacer elevación, entonces en 2 pasos puedo lograr llegar de 1, 2 o 3 milímetros a 8 o 9 para poder hacer una colocación de manera transcrestal en pasos. Eso realmente no lo haría para evitar una ventana lateral, a menos que hubiera una condición anatómica. Si no hay una condición anatómica, pues hay que hacer una ventana lateral. Y en cuestión del injerto del hueso, ¿puede ser el mismo? O sea, en los 2 tiempos. Halos, injertos, y si puedes mezclar el autólogo, mejor. Que ahí no hay tanto problema
porque te digo, es una cavidad que está bien contenida, que donde pues nos va a ayudar a regenerar el hueso. Ese, por ejemplo, es el bone compression. El bone compression es de NIS. ¿Qué característica tiene? Pues tiene la misma forma de esos implantes, tiene la misma conicidad, y tenemos osteotomos de este lado que son de condensación, donde tienen punta y va mandando hacia los lados el hueso, y luego tenemos los de elevación donde tienen una punta, roma, donde nos va a aventar o crear la fractura del piso para poder llegar a los membranas negras. ¿Okay? Vienen marcados, milimetrados, y les digo, por ejemplo, este es el de condensación, tiene punta. No lo puedo usar para elevar porque esa punta va a perforar. Entonces lo que hago, condenso, y cuando quedo cerquita a 1 milímetro, ahora sí cambio al osteotomo de elevación, que ese osteotomo pues ya no tiene punta. Tenemos 6 milímetros, sería un clase B, ¿no? ¿Qué hacemos? Fresar con la piloto hasta quedar a 1 milímetro, y en lugar de seguir metiendo las fresas de diámetros subsecuentes, lo que hacemos es condensar el hueso, mandarlo hacia las orillas. ¿Y cuánto se espera de uno? 1 minuto al menos. Y que aquí es donde, por ejemplo, aunque haga la fractura con el bone compression, al momento de meter el hueso es mucho más rápido con el osteotomo. Porque imaginen, aquí le está poniendo que está roscando así, pero no entra en 2 vueltas. No, va roscando, entonces tardas mucho. Y sobre todo pensando que a veces estás trabajando segundo molar, que le cuesta al paciente la apertura, entonces apenas estás, pues ya lo vimos, hicimos un segundo molar y que tienes que trabajar rápido porque el paciente empieza así a cerrarse y empieza a tener limitación de apertura, entonces hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esas son las fresas de osteodensificación, que son las fresas Versa. Cuando tú las usas en sentido horario, son fresas que van a cortar de manera convencional, pero tienes la opción de usarlas en reversa, y cuando las usas en reversa, lo que van a hacer es que van a mandar el hueso hacia los extremos o hacia apical. Por eso es que podemos hacer elevación transcrestal con ellas, porque nos pueden mandar este hueso hacia el centro y así incrementar también la densidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso 1, pues tenemos que medir cuánto tenemos de altura al reborde, y de esa altura me tengo que quedar 1 milímetro antes con la fresa piloto. Me quedo 1 milímetro antes con la fresa piloto, y que más o menos las revoluciones van de 800 a 1500 con abundante irrigación. Y algo que hay que hacer siempre que usamos las fresas Versa es movimiento de bombeo, movimiento intermitente, porque si no, no entra el agua. Están girando en sentido opuesto y están creando mucha fricción al hueso, mucho sobrecalentamiento. Si yo no la muevo, ¿cómo le va a llegar el agua? Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué hace? Presiona en la misma agua para que irrigue y que cree tensión a las paredes laterales. Ahora sí vamos metiendo con movimiento de osteodensificación, es decir, necesito ponerlas en sentido antihorario, también de 800 a 1500 revoluciones por minuto.
¿Cuándo voy a usar 800? Cuando el hueso es muy suave. No necesito más, pero si está muy suave y ve que está muy duro y ve que no avanzo, pues le subo a 1500 o si está intermedio, pues me quedo en 1200. De eso va a depender. Y eso aplica para todos los protocolos de pesado. Aunque Straumann me diga que yo empiezo a 800, si a 800 no avanza, pues sube a 1200. No hay problema. Y también al momento de fresar, si me está mandando 600 y se me va muy rápido, puedes bajar revoluciones. Eso va de acuerdo a las características del hueso y el operador puede seleccionar esas cosas. Vamos incrementando y cada que yo voy haciendo un incremento de diámetro, voy entrando en milímetros. Porque ¿qué es más fácil perforar? Con una fresa pequeña. Si yo uso una fresa piloto, la superficie es más fácil que inmediatamente se vaya. Cuando yo voy haciendo, incrementando los diámetros, la superficie de contacto es mayor y es difícil que yo vaya creando una perforación. Entonces, cada que voy entrando, como va incrementando el diámetro, va condensando hacia las orillas y hacia la parte de apical, y ahí voy entrando 1 milímetro. Con fresas Versa lo máximo que podemos entrar de manera segura son 3 milímetros, que pues está muy cercano a lo que podemos entrar con lo demás, que son 4 milímetros. Esta sería una técnica para usarlo sin injerto, directamente la colocación del implante. Y tenemos opción de también hacer la técnica de densificación para colocar injerto, que deberíamos de tener anchura alveolar mínima de 5. Entonces se fijan que más o menos coincide con la clasificación ABC, que nos sugería que también para hacerlo necesitábamos 5 milímetros o más, y altura de hueso residual 4 a 5 milímetros cuando voy a colocar hueso, que también va dentro de lo mismo que les dije. Voy a regresarme un poquito. Cuando no vamos a colocar hueso, yo necesito una altura de 6. Eso significa que voy a elevar menos, pero aquí que tengo que elevar un poquito más, lo ideal sí sería colocar injerto. La técnica es lo mismo. Levanto mi colgajo previo, en mi tomografía voy a medir a cuántos milímetros está el seno maxilar. Voy a colocar el fresado con la pelota. Ya estás contagiando a todos. O todos fueron a las fiestas de la no nos invitaste. ¿Cómo Yo creo que también como que está cambiando el clima, ¿no? Y por eso porque la verdad es que he visto muchas enfermedades respiratorias. Entonces, eso es realmente lo mismo que vimos en lo anterior, donde vamos incrementando diámetros, va entrando en milímetros, pero lo único que cambia es que cuando yo voy a meter injerto, es un injerto que ya está preparado, es decir, ya está hidratado, y lo voy a empacar o condensar de 150 a 200 revoluciones por minuto, es decir, revoluciones muy bajitas, sin agua. Aquí ya no lleva agua, porque solamente es para empacarlo hacia arriba y hacia las paredes laterales. Idealmente no sería tan buena opción un seno injerto, porque ahí yo metería un halo injerto, porque si meto seno injerto probablemente exista aquí algo de injerto en la zona cercana al implante, y no, acuérdense que ese no se absorbe del todo. Y pues se coloca el implante. Entonces, ya vimos varias formas de colocación de manera transcrestal. Nos falta una, que sería las fresas con tope. Las fresas con tope pues tienen la característica que incluso desde la fresa piloto tiene tope, es muy segura. Les digo, incluso muchas veces si tienen varias herramientas pueden combinarlas. ¿Qué haces? Metes las fresas con tope para llegar aquí, y ya después mete las Versa para condensar y abrir, pero ya llegaste aquí de manera segura. ¿Le puedes regresar a un anterior? Gracias.
Listo. Cuando llega a la parte de cinta del seno, se siente como que más durito. Mucha resistencia, exacto. Que casi siempre no solamente lo da eso, sino pues lo da la parte de que hiciste la medición y siempre toma una radiografía. Si tienes duda, si estás muy cerca, siempre quédate antes. ¿Qué pasa? Pues vuelves a fresar. En cambio, si haces una perforación, pues ya hay más problema. Que no hay tanto problema si la perforación es con la fresa piloto. Que eso significa que hice una perforación muy pequeña, de 2 milímetros. Y que les dije que muchas veces esas se pueden reparar. Pero si haces una perforación con la fresa del diámetro al que vas a llegar, una 3.5, ahí sí lo ideal sería mejor cierra, esperas que se repare la membrana, 6, 8 semanas, vuelves a abrir y ya la membrana está reparada y puedes ingresar. Porque si no, con una perforación más grande, pues el implante va a entrar directo en contacto con el moco que existe en el seno maxilar. También se puede colocar injerto. Sin injerto. Hay muchos kits. El más sencillo de conseguir es el CAS kit de Hyoscene. Ya no voy a mencionar mucho la palabra porque me va a aparecer el vendedor aquí. Si dices 3 veces Hyoscene, ya te aparece el vendedor. Entonces, ese es el CAS kit. Tiene los topes que son intercambiables para las fresas piloto o para las fresas de CAS, que son unas fresas que tienen un corto especial donde pues no daña la membrana y aparte crea también como esa pequeña fracturita para poder elevar. Los topes son intercambiables. Esta es la fresa piloto. Bueno, desde la fresa marcadora puede también llevar tope. Esta se va a usar de 1000 a 1500 revoluciones por minuto, obviamente con abundante irrigación. Y nos vamos a quedar igual cerquita del seno, 1 a 2 milímetros. Y ahora sí vamos a aplicar la fresa de CAS, que tiene ese diseño especial para no dañar la membrana de Snyder. Se puede usar para otros sistemas. Por ejemplo, he colocado implantes de Straumann con esto, pero idealmente si colocas Hyoscene no vas a usar los osteotomos de Straumann. Si colocas Hyoscene, pues usa el CAS kit que tiene la misma conicidad. Si colocas MIS, pues trata de usar el bone compression que tiene la misma conicidad. Sí son a veces compatibles, pero no del todo, porque a veces sí cambia un poquito el diámetro entre uno y otro. ¿Qué desventaja le veo a los kits con fresas? La percepción. Cuando yo lo hago con un osteotomo, cuando yo golpeo, yo realmente sé que cuando estoy golpeando, aparte que siento la resistencia, se escucha pan, pan, pan. Y cuando ya estoy en membrana, aunque yo siga avanzando, se escucha ese pan. El golpe ya no se escucha seco, el golpe es muy diferente. Entonces yo ya sé cuando pasé de estar en hueso a estar en membrana. Con la fresa a veces pierdes un poquito la percepción y no sabes cuando ya realmente hiciste la perforación, cuando ya llegaste a la membrana de Snyder. Entonces para eso tienes ese indicador de profundidad, donde también hay que ponerlo con tope, porque cuando lo ponen sin tope, pues con el mismo indicador te puedes perforar. Al momento que vas a hacer ahí la presión, pues sí había llegado y ya perforé. A pesar de que tiene esta partecita, es pequeño y si puedes crear una perforación si haces mucha presión. Entonces hay que verificar con todo y el tope, ver que sí está, que ya no se siente resistencia, que estás en la parte del seno. Y la parte de la elevación aquí se hace con presión hidráulica, es decir, colocas un poquito de solución fisiológica, la absorbes un poquito más, la vuelves a absorber y esa presión va a elevar la membrana de Snyder en zonas ideales, porque ¿qué pasa si existe una pequeña perforación? O la vas a hacer más grande. Entonces, cuando yo uso el kit de Hyoscene,
lo uso para hacer la parte de la elevación y luego meto los osteotomos para elevar. Que el osteotomo no me crea tanta presión, porque pues nos origina algo parecido a la maniobra de Valsalva. Porque dijimos que ya no se hace la maniobra Valsalva, porque si había una perforación chiquitita, al hacer la maniobra Valsalva, pues vamos a hacer una perforación grande. Entonces aquí, si hay una perforación chiquitita y yo meto presión, pues la puedo hacer bastante grande. Pero también funciona. O sea, cuando queda intacta, pues se puede levantar la membrana de Snyder. Y hay que recuperar el suero fisiológico. ¿Y cómo espero que salga ese suero fisiológico? Rojo, con sangre. O sea, lo estoy metiendo al seno maxilar y el seno maxilar, pues despegué la membrana, entonces ¿qué espero que salga? El suero tiene que salir con algo de sangre, no va a salir igual limpiecito. Pero sí tiene que salir todo. Por eso es que lo hacemos con jeringa y vamos midiendo la cantidad de centímetros cúbicos para la misma cantidad que introduzco de suero, la misma cantidad que tengo que recuperar. Si estoy recuperando menos cantidad, seguramente lo mandé al seno maxilar. ¿Cuánto es la cantidad ideal que voy a colocar? Más o menos medio centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque en una transcrestal yo no voy a elevar eso. Yo voy a elevar hasta aquí. Entonces máximo medio centímetro cúbico. Que ahí también entraría otra cosa. Si estoy metiendo y hay 1 centímetro cúbico y todavía le cabe más injerto, pues está perforado. Casi siempre yo lo que hago es introducir un poquito de injerto y tomar una radiografía. Si no está perforado, ¿qué es lo que voy a ver? Que se va a empezar a formar como una especie de domo, como aquí. Cuando ya está perforado, ¿qué va a pasar? Pues que parece el cielo estrellado. Se ven muchas partículas o se ve difuso. No se ve así bien delimitado, porque cuando tú lo empacas, la misma membrana de Snyder no deja como que quede uniforme, queda como estiradita, entonces se ve muy clarito esa parte como de domo. ¿Y si pasa eso que haces, doctor? ¿Si dejas el implante o no? ¿Sí que? Si se rompió y se ve así que se salió el huesito. Pues es que, bueno, no me ha pasado que se vea así el injerto. Casi siempre me doy cuenta antes de meter el injerto. ¿Y si te das cuenta antes ya no lo pones? Pues yo sí lo pondría, porque pues ya, de todos modos ya el injerto ya está ahí. Ya está ahí, ya tienes el hecho, pero si sabes que tiene que ser un implante que tienes que monitorear. Pero generalmente la perforación me doy cuenta desde antes, porque casi siempre la perforación no es con los instrumentos. Estos instrumentos son muy seguros, tanto los osteotomos como el peso eléctrico, como el magneto, como las fresas con tope son muy seguras. Casi siempre cuando hago la perforación, ¡pum!, con la fresa. Y lo veo cuando les dejaban hacer elevaciones. Pues los veía que entraba la fresa así, y yo, ¿ya perforas? No, ¿cómo crees? Metíamos el pin y pues el pin era un pin infinito, o sea, iba muchísimo. Entonces, siempre va 1 milímetro antes, y esa parte se hace con los instrumentos. Y si tengo duda, ¿qué les dije que hacía? No meto injerto. Si estoy entre que sí perforé o no perforé, pues no meto injerto. Levantamos colgajo, fresamos con el piloto hasta llegar 1 o 2 milímetros. Y ahí meto las fresas del CAS. Que les digo, al final, ¿qué hace la fresa del CAS? Lo mismo que hace el osteotomo. Quitar un pequeño bloquecito de hueso para dejar, no tiene un contacto directo la fresa con la membrana porque lleva un bloque de hueso que lo separa. Lo mismo que hace el osteotomo. Pero que sobre todo para casos como este, donde está angulado, ahí casi nunca decido usar osteotomo. ¿Por qué en un caso como este no es buena opción usar el osteotomo? Porque yo estoy quedando aquí, mira. Si yo quiero quedar a 1 milímetro,
yo me quedo aquí. Pero eso significa que el osteotomo aquí luego lo va a crear la perforación. Pero aquí va a tener muchísimo hueso. Entonces va a ser una zona donde ¡pam! ¡Pam! Y le voy a estar pegue y pegue al paciente. Incluso corro riesgo de hacer una fractura más grande. O sea, yo nada más quiero fracturar este pedacito. Pero al golpear puedo crear una fractura de seno maxilar más grande, donde incluso puede haber un poquito de sangrado en la parte del seno maxilar, o que puedo perforar al ser un sitio que no esté controlado. Entonces, cuando es un seno maxilar que esté irregular, casi siempre decido usar un instrumento que sea rotatorio. Ya está el protocolo completo. Que ahí les digo, puedo combinar técnicas. Ahí puedo meter fresas de osteodensificación, se ocupó ganar anchura, o puedo meter el bone compression. Lo único malo es que luego ocupas muchos juguetitos. Vas a hacer una elevación y tienes el piezo y tienes los osteotomos y tienes el casquit y de tomos perforan. No se crean, les digo, la verdad los instrumentos son muy seguros. Casi siempre cuando hay perforación es con la piloto, pero en el caso de que la piloto lleva a tope, pues es muy difícil que creen alguna perforación. Pues hay que comprarlos más caros. ¿Mande? Hay que comprarlos más caros. No, pues hay que comprar los más funcionales. A veces los más funcionales son los más baratos. Que lo que les decía, hay que introducirle la solución, pero hay que recuperarla. Hay que empacar el hueso. Eso es como un portamalgama. De hecho, yo compré uno para empacarlo así y fue un problema conseguir un portamalgama en estos tiempos. Porque obviamente no vas a meter el que tenía amalgama. Y conseguir uno ahora, como ya nadie hace amalgamas, pues Pero es que difícil. tienen ahora otro, ¿no? Aparte de como el de portamalgama, uno distinto. Como he visto otro como una jeringuita, pero es más lento en llenar. Este es muy rápido porque nada más lo agarras y presionas, entonces el llenado es muy rápido. Que de hecho eso es una de las partes aburridas de hacer una elevación, la colocación del injerto, porque no puedes colocarlo demasiado rápido. Si te emocionas y colocas mucho hueso, ¿qué va a pasar? Se va a atascar en las paredes laterales. Y en el momento que lo vas introduciendo, se va bloqueando. Entonces tienes que poner de a poquito y empujar, de a poquito y empujar. Y pues eso suele ser un poquito, o al menos para mí se me hace como desesperante. Esa es otra de las opciones, que es el piezo eléctrico. El piezo eléctrico tiene distintos insertos. Por ejemplo, para hacer una ventana lateral, pues es la primera opción. ¿Por qué? Porque no corta más que hueso, no corta tejido blando. Entonces, tienen opciones donde puedes trabajar incluso en arterias, en vasos sanguíneos, y tiene la opción para que cortes hueso cerca del dentario. Por ejemplo, lo usan mucho también para hacer lateralización del dentario. Si tú vas a hacer una lateralización del dentario, pues usar el piezo eléctrico es lo ideal, porque aunque vaya a cortar el hueso, no va a tocar el nervio dentario. Y pasa algo que con la membrana de Snyder, que la membrana de Snyder tampoco la toca. Entonces tenemos opciones, bueno, no la daña más bien, sí la va a tocar, pero no la daña. Y por ejemplo, también funcionan así los ultrasonidos, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Qué pasa cuando está el diente? Hasta rechina. ¿Y qué pasa si lo pones en la mano o en tejido blando? Ni siquiera suena, porque no hace efecto. Un efecto similar ocurre con el piezo,
Cuando trabajas en hueso, se va a sentir mucha resistencia. Si tú quieres que un peso eléctrico corte más rápido, lo que tienes que hacer es moverlo. Porque lo que hace esta punta es vibrar. Si tú lo que haces para que corte más es hacer presión, que es lo que generalmente hacemos con instrumentos rotatorios, ¿no? Si yo un instrumento rotatorio quiero que corte más, ¿qué hago? Presión, porque yo ya sé que con presión va a cortar más rápido. En este caso, si yo uso el piezo eléctrico y hago más presión para que corte más rápido, solamente incremento la tensión en la punta y la puedo romper. Cada punta vale como 5,000 pesos y sí se siente feo. Yo ya rompí una quitando un torus. Estaba quitando un torus en zona de piso de boca, donde pues no quiero acercarme hacia el tejido blando, hacia las arterias, hacia los vasos sanguíneos. Meto el piezo eléctrico, no con este inserto, con el inserto que es una sierra. No, pues corta como mantequilla y nomás escuchar. Pero si te emocionas, si quieres hacer mucha presión en lugar de mucho movimiento, ¡pam!, va a tronar la punta. Entonces, ¿qué tienes que hacer si quieres que corte? Más movimiento. Al hacer más movimiento va a cortar un poquito mejor. Si se fijan, tiene la punta de diamante y el diamante es muy fino y viene milimetrada. Entonces esto me permite ir haciendo la elevación. ¿Qué desventaja tiene? Es muy lento y ocupas una pipa de suero fisiológico. Porque trabaja. ¿Qué pasa si no tienes suero? Sobrecalienta. Y no quieres sobrecalentar un hueso donde va un implante. Te digo, a lo mejor si quitando un torus o algo así, pues no hay tanto problema si se sobrecalienta poquito. Pero una parte donde va un implante no quiero que se sobrecaliente, entonces ocupa mucha irrigación. Y pues te digo, ocupas tenerlo conectado a una pipa de suero fisiológico porque gasta mucho suero. La ventaja es que es muy seguro. Y les digo, yo casi siempre cuando lo uso combinado con los tuetomos. Lo uso para reducir el hueso que quede ya muy cerquita, o si se fijan también la punta es más delgada que el diámetro del implante. Entonces hago la perforación con ese y meto los tuetomos. Pero ya los tuetomos, les digo, ya realmente ya sin presión. ¿Alguien tiene peso eléctrico? ¿Por qué no? Es que no tengo plata para eso. Hay muchos juguetes en que gastarse el dinero, si se fijan. Si realmente tuvieran todo eso. Piezo eléctrico, depende de la marca, pero 180 más o menos. El Magnetic Molar, 100,000 pesos más todos los insertos. El kit de Kaiser más todo esto. Realmente, ¿saben cuál es el más barato de todos? Los osteotomos. Los de Aliva. Los de Aliva, no sé, yo no compro ahí, pero costarán 2,000 pesos, 1,500. Como unos 700. Ah, listo. Súper baratos y todos, todo el juego trae como 5 o 6. Y tienen colores y tienen todo. Sí, los he usado. Obviamente no tienen tanto filo, pero hacen elevación. Por eso es que al final de cuentas sigue siendo una de las técnicas más usadas, porque incluso las fresas Versa, el kit de Versa vale 50,000 pesos también, el original. Pero también hay derivados. Salir resolviendo nuestros conflictos, nuestra pobreza. Hablando un poquito del peso, no es necesario. No es necesario, realmente es un equipo muy caro que no lo usas. Bueno, yo al menos solo donde le saco jugo son para elevaciones, si no es que haga una elevación en la mañana y una en la tarde. Sacas mucho más jugo en motor de implantes. Ese lo puedes meter hasta para cirugía o un escáner, en su caso le sacan mucho más jugo que un piezo eléctrico. Ya piezo eléctrico solamente si vas a hacer cirugías así más avanzadas, porque la verdad ahí sí hace diferencia. Hacer una ventana lateral sin piezo eléctrico es muy complicado. Con el piezo eléctrico estoy seguro que no rompo la ventana. Ok, y para ventana lateral pues esta es la técnica. Vamos a hacer anestesia vestibular y palatino. Siempre vamos a hacer descargas. Nuestro colgajo
seno maxilar para una ventana lateral está muy arriba, entonces a fuercitas tengo que hacer descargas, no es algo que pueda hacer un procedimiento donde diseño colgajo sin liberatrices, tiene que ser un diseño de colgajo de espesor total, debo llegar hasta hueso, no debo dejar fibras ahí en la zona. La incisión también casi siempre va a hacerse un poquito hacia palatino para que no quede justo en la zona del reborde, que tengas un sellado perfecto en caso de que hagas incluso la colocación de los implantes a la vez, porque se puede hacer. Puedo hacer yo solamente la ventana lateral o puedo hacer la ventana lateral más los implantes. ¿De qué va a depender? De la altura del hueso. Si tengo 3 milímetros, coloco los implantes al momento de hacer la elevación. Si tengo 1 milímetro, pues me tengo que esperar. Entonces, en base a eso es que voy a decidir si los puedo colocar o no, que hay que tener mucho cuidado ahí al momento de colocar los implantes, porque donde los estoy colocando solamente en hueso cortical, casi no tengo hueso esponjoso. Entonces, ¿qué pasa con el hueso cortical si quedan muy apretados los implantes? Necrosis, y es un implante que pierde estabilidad. Entonces ahí tengo que ser muy preciso con el fresado, porque también si perfilo mucho para que no quitarle tensión, pues el implante no va a agarrar nada. Entonces hay que ser ahí, tener bastante experiencia para eso. Cuando haces el colgajo para levantarlo de espesor total y hacer las descargas, ¿cómo haces el diseño? ¿Dónde está la papila? ¿Te recorres a la mitad del dientito? El diseño, todas las descargas nunca van a ir sobre la papila. Este es el triangulito de papila. Nunca pueden ir aquí, ni pueden ir en medio del diente, porque luego le creas una recesión o creas una dehiscencia a la papila. Siempre deben de ir en la base de la papila. El triángulo así debe de ir en lo que es la base, para poder cortar, sin que sea a la mitad del diente y sin que sea a la mitad de la papila. Ya ahí decides cuántos dientes te extiendes, dependiendo qué procedimiento vayas a hacer, si solamente vas a hacer la ventana, si vas a hacer la ventana y una regeneración o tienes que hacer algún procedimiento adicional, ahí vas a decidir cuántos dientes te extiendes. Y una vez que levantamos el colgajo espesor total, vamos a hacer la antrostomía, entrar directamente al seno maxilar. ¿Con qué puedo hacer? Y por eso se los puse aquí. La opción en una ventana lateral, la opción ideal es piezoeléctrico. Pero si no lo tenemos, tenemos también fresas con tope. Existe el ASKit, que es muy parecido al CASKit, pero tiene fresas más grandes, con las cuales también son fresas con tope, con las cuales vas controlando de otra manera para poder hacer la antrostomía, llegar al seno maxilar, pero de manera controlada. O puedes usar fresas de bola, de diamante o de carburo. Vamos a hacer el desprendimiento de la membrana. Aquí vamos a usar curetas de seno específicas donde tienen curvaturas especiales, porque el seno maxilar, su anatomía es muy especial, donde sobre todo, ya vimos, cuando son senos maxilares muy anchos, necesitamos una cureta que tenga una angulación bastante larga para poder llegar hacia esa zona, y que tienen una superficie de apoyo un poquito más grande. Si es una cureta pequeña, tengo más riesgo de perforación, porque con menos fuerza empujo. Cuando tiene una superficie más grande, es más difícil que perfore, y aparte como que los extremos los tiene redondeados, también hay de AliExpress. Esa realmente no hay tanto problema, porque no son instrumentos con filo. Entonces, de AliExpress hay de Neodent, que tampoco están caras, valen como unos 300 pesos, y que las puedes conseguir fácilmente. Si quieres ya unas más pro, Gifridi también tiene. Y colocar el sustituto óseo. ¿Cuál injerto de hueso sería ideal ahí para hacer una ventana lateral? ¿Aló? ¿Cuál sería ideal? Vamos a pensar, ¿qué ocupamos en seno maxilar? Por ejemplo, creo que aquí con esta imagen podemos pensar un poquito más.
¿qué ocupo para seno maxilar? Ocupo algo que me guarde mucho volumen aquí. Entonces, de entrada, ¿qué sería bueno? Partícula grande. Es de las pocas zonas donde uso partícula grande. ¿Y qué otra cosa necesito? Aquí sí ocupo que me guarde espacio, que quede un poquito. Aquí no quiero que se reabsorba rápido. Por lo tanto, solo autólogo, solito, no es una buena opción. Pero ¿qué tal si lo uso combinado con seno-injerto? Entonces, la combinación ideal para hacer una ventana lateral es seno-injerto más autólogo. ¿Qué ventajas tengo del seno-injerto y partícula grande? Me va a guardar el espacio. ¿Y qué va a pasar con el autólogo? Va a llenar estos espacios con material realmente vivo, osteoinductivo y estrogénico, aquí mezclado entre esta zona. Mucho ojo con la parte de las partículas y de los tamaños de los huesos. Siempre les cuesta trabajo esa parte. ¿Cuánto hueso compro, doctor? Y todo. Yo les diría que siempre piensen en centímetros cúbicos y no en peso. Porque una cosa es el peso del hueso y otra cosa es el centímetro cúbico. Entonces realmente el peso no es tan relevante, porque no me importa si aquí pesa 4 gramos o si pesa 1 gramo, no me importa. ¿Qué me importa? El volumen que ocupa. Entonces yo pensaría siempre en centímetros cúbicos, porque así te evitas problemas. Por ejemplo, hay una alumna que iba a hacer unas preservaciones del reborde de 3-4 piezas. Me dijo, ¿cuánto hueso compro? Y yo le dije, no, pues compra 2 centímetros cúbicos. Como todos me preguntó, ¿cuál compro? Y ya le dije, mira, compra este. Y me habla después y me dice, no, compré otro. Y yo, bueno. Me dice, este que usted me recomendó estaba carísimo. Eran casi 20,000 pesos de hueso. Y yo, ¿qué? ¿20,000 pesos? Pues si yo acabo de comprar y por 2 gramos, no sé, eran 5,000 pesos o menos. Le digo, ¿cómo crees? A ver, mándame la cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella no pidió 2 centímetros cúbicos, ella pidió 2 gramos de hueso. Y aparte, para las regeneraciones, yo le había recomendado que usara partícula grande, porque eran unas regeneraciones grandes. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, 0.25 gramos de seno-injerto son medio centímetro cúbico en una partícula pequeña, pero en una partícula grande 0.25 gramos es 1 centímetro cúbico. Entonces ella compró 4 veces lo que yo le pedí. Bueno, le cotizaron 4 veces lo que yo le pedí, porque como ella lo cotizó en partícula grande, 2 gramos son 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos pues, para regenerar toda una mandíbula. Entonces, mucho ojo con esa parte. Y les digo que pesa la mitad. O sea, si tú pones de partícula pequeña medio gramo, es 1 centímetro cúbico. Y si pones medio gramo de partícula grande, son 2 centímetros cúbicos. No, de hecho ella compró 16 centímetros cúbicos. O bueno, le cotizaron 16 centímetros cúbicos porque al final no lo compró. De la partícula pequeña, 0.25 gramos, ¿cuánto? 0.25 es medio centímetro cúbico de partícula pequeña. Y de partícula grande, 0.25 es 1 centímetro cúbico. Entonces, por eso les digo, piensen en centímetros cúbicos. Luego tienes que ver cuánto volumen ocupas, no cuánto peso. Es lo mismo, la misma partícula, pues, son grande o... Sí, son diseñadas muy similar, pero la partícula grande tiene sus indicaciones. Por ejemplo, una partícula grande lo vas a meter en una zona como esta. Bastante volumen para una regeneración vertical, pero no la vas a usar para rellenar un gap, porque va a caber una partícula o ni siquiera va a entrar. Entonces, si vas a rellenar un gap, pues tienes que usar una partícula más pequeña. Algo que no les mencioné, después de colocar el hueso, que la combinación, les digo, es seno más autólogo, hay que colocar una membrana por fuera. Se ha visto que cuando no se coloca membrana en esta zona, va a haber mayor reabsorción de hueso. El bloque que se quitó ya no ¿Mané? todo.
No se puede colocar el mismo huesito que... Sí, el bloque lo puedes Era la quitar, misma. pero muchas veces hago la técnica original de Tatum. La técnica original de Tatum, ¿qué es lo que hace con el bloque? Formar el piso artificial del seno maxilar. Solamente lo desplaza. Donde a veces al momento, y sobre todo pasa con membranas muy delgaditas, ya vamos a ver más adelante en unos casos clínicos, donde pues al intentar desprenderlo hay pequeñas perforaciones. Entonces, dependiendo qué tan delgado es, veo si puedo desprenderlo, usarlo para volver a reposicionar, molerlo para usar hueso, porque pues al final de cuentas, ¿qué les dije? Ocupo hueso autólogo. Generalmente el hueso autólogo que uso es el de aquí. Lo obtengo antes de meter el piso eléctrico. Con ese mismo puedo crear como virutitas de hueso, o con un raspador de hueso puedo obtener de ahí mismo, porque puede haber pequeñas perforaciones. De hecho, creo que sí viene alguna más. No, No tengo calor, tampoco tengo frío. era que se siente mal. Ah, sí. Es que el calor siento duele, aunque no haya sol. ¿Ah, sí? O sea, es que luego y apenas ya nos venimos de terapia. Mira qué mal, esto es una ventanita. Y eso están bañados. Y al momento de desprender lo que pasó, no hay una perforación como tal, pero me quedó bien delgadito. Entonces, al momento, está tan delgadito que al momento de empacar el hueso podía crear una perforación. Entonces, ¿qué hice? Metí una membrana de colágeno antes de empacar el hueso. Doctor, Como cuando si fuera una estás haciendo perforación. muchísima sangre es porque está perforada. ¿O No, porque a la veces hay mucha sangre es independiente. La sangre puede venir del colgajo, puede venir de fibras que se dejaron aquí, puede venir del desprendimiento de la membrana, porque pues la membrana al final de cuentas viene vascularizada, pero no es indicativo de una perforación. ¿Y cómo la mantiene arriba antes de colocar el hueso? Generalmente se mantiene sola, al liberarla. Por ejemplo, al tú liberarla, se mantiene solita ahí en ese espacio para poder rellenar. De hecho, en este tengo, es ese mismo. Oh. ¿Te fijas cómo está muy delgadito, Está pero bien. no está perforado? Y fue por querer quitar esa parte. Ajá. Se mueve. De hecho, tengo tomografía postoperatoria de ese paciente. Aquí está, mira, todo lo que ganamos del hueso. Doctor, ¿y la membrana se ve totalmente blanca o tiene un color? Sí. La membrana clínicamente, No, ajá, sí. pues es como un poquito como rojita. Como de pollo. Porque tiene vasos sanguíneos. De hecho, se ve más bien como una mucosa alveolar. Sí. La mucosa alveolar Tal muy es muy bien. vascularizada. Me la y imagino muy pollo, no delgadita, sé, muy nunca roja. la he Es visto. muy parecida O sea, a la piel mucosa del cuello. alveolar. No, no. Les digo, aquí estamos viendo la parte Ajá. del seno maxilar y como la elevación, pues no hubo alguna perforación del material, que es esta misma cirugía. Vale, pero que ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, jefa de me recuerdas que nos quedamos aquí. Quedamos.